hoy cantamos Hosana al Rey. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido, libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo se parta en dos, inúndanos, y en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos. Dígale que el cielo se parta, que el cielo se parta en dos. Inúndanos, y en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. A ti, Hosana, Señor. Hosana, Hosana, Hosana. Cante la iglesia fuerte, dígale Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Dígale Hosana, Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sí, Señor, tú eres Rey. Tú eres Dios poderoso y te alabamos, Rey, a ti.
Cantamos a ese dulce Jesús. Al que con su presencia nos vino a transformar. Porque tú llenas hoy con gozo nuestras vidas, Dios. ¿Cómo te puedo ocultar si tu presencia en mí me hace brincar, me hace reír, me hace soñar tu presencia en mí? ¿Cómo te puedo negar si tu presencia vino a transformar el gozo en llanto y me llenó tu presencia en mí? Es en tu presencia donde encuentro fortaleza y consuelo, paz en mi desvelo, siempre tú a mi lado cuando más desesperado estaba, tu presencia me alcanzaba. Jesús, dulce Jesús, Jesús, dulce Jesús. Así es, Señor. Tu presencia nos llena, Señor, de tranquilidad, de gozo, de alegría, oh Dios. Hoy nos pegamos a ti. ¿Cómo te puedo ocultar si tu presencia en mí me hace brincar, me hace reír, me hace soñar tu presencia en mí? ¿Cómo te puedo negar si tu presencia vino a transformar el gozo, el llanto y me llenó tu presencia en mí? Tu presencia es en tu presencia donde encuentro fortaleza y consuelo, paz en mi desvelo, siempre tú a mi lado cuando más desesperado estaba, tu presencia me alcanzaba. Gracias porque tu presencia está en nuestras vidas, oh Dios, día a día, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú no nos sueltas de tu mano, porque tu mano poderosa está ahí. Gracias, hoy te agradecemos, oh Dios. Padre, nuestra confianza y nuestra fe está pegada a ti, Señor. Padre, mis ojos fijaremos a ti, oh Dios. Nuestros ojos, oh Señor, estarán fijos a ti, oh Dios, para no caernos, para no tirar la toalla, Señor, para no desvanecer. Padre, hoy confiamos
Hoy confiamos en esa promesa que tienes para mi vida, Señor. Padre, hoy confío, Dios. Confío en esa promesa, Señor. Padre, hoy confío y creo de que tú me escuchas, de que tú estás ahí, Señor, de que tu presencia está en este lugar, oh Dios. Gracias, oh Dios, te alabo, Señor. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta. Tu mano, Dios, me guiará. Déjese guiar por el Señor. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré, y en
hoy descansamos en tu presencia, Señor. Hoy nos deleitamos en tu presencia, oh Dios. Padre, hoy queremos entregarte nuestras cargas. Hoy queremos adorarte y exaltarte, Señor, por cuán bueno has sido con nosotros. Gracias, Señor, porque has sido bueno y misericordioso, Dios. Gracias, Señor, porque tu presencia está en mi vida, oh Dios. Hoy te doy gracias, Señor. Padre, ayúdame, oh Dios, día a día a tener más fe, Señor, a que mi confianza esté en ti, Señor. Primero que todo, Dios. Padre, llena mi corazón de tu presencia y te doy gracias porque esta noche recibiremos de tu palabra, Señor, porque esta noche, Señor, tu presencia está en este lugar, oh Dios. Te alabamos, oh Dios. Qué bendición para nosotros estar acá y escuchar la palabra de Dios. Este es el momento para escucharla. Nosotros ya le entregamos todo, esperamos lo mejor con las alabanzas, con las ofrendas. Y esos, aunque el Señor siempre insiste en nuestro corazón, todo eso debe salir de nuestro corazón. Cuando no, este comienzo de año que estamos haciendo todos estos balances y es recurrente que volvamos a insistir que no debíamos dejar los balances simplemente, cómo nos fue en el 2023, aunque sí lo debemos de hacer, pero creo que la vida de nosotros como creyentes debe ser una evaluación constante. Y todos estos pasajes, estos personajes que el Señor nos está mostrando, reflejan lo que debería ser nuestra vida. Una vida de constantes balances, y este personaje sí que nos lo va a mostrar. Y yo creo que este personaje al fin de cuentas resume casi todo lo que debe ser la vida de un creyente, porque cuando hacemos nuestros balances se nos olvidan muchas veces los deberes, y en eso hemos insistido muchísimo. Siempre, pero más que todo este año que apenas estábamos, apenas ya, hoy es el último sábado del mes, que hace que nos estamos dando el feliz año, ¿no? Entonces, eso tiene que ser siempre, y entonces en los balances se nos olvidan los deberes. Muchas veces, y no solamente en los balances, en el transcurrir de nuestra vida, siempre como que nuestra mente está en los derechos. Y cuando llega uno a los caminos del Señor, con más razón, porque muchas veces nosotros, los creyentes, equivocadamente transmitimos eso a la gente. Le llevamos la palabra, le decimos, ahí tienes todo, vaya, que de hecho nos ha pasado acá. Aquí han tocado las puertas, aquí me dijeron que en esta iglesia me podían ayudar. ¿Qué necesitan? No, estoy sin trabajo, sin dinero. Y nos lo mandan para la iglesia. Entonces la gente piensa que eso es el evangelio. Ahí todo eso son añadiduras, y eso aquí lo repetimos. Hay que buscar en la presencia de Él primero, y Él nos va a entregar todas las demás cosas, lo que necesitamos realmente, que Él lo sabe más que nosotros. Y este personaje que está en Hechos capítulo 26, y este personaje que es Pablo, siempre y en varias ocasiones tuvo que testificar de su vida y contar desde los comienzos de su vida, no solamente aquí, ahorita vamos a ver inclusive otro texto, y Lucas en el libro de los Hechos, que él es el que narra este libro, también cuenta de el testimonio de Pablo, todos sus comienzos. Entonces nos vamos a sentar ahí, vamos a estar en este libro, en varios capítulos, contándolo en la historia de Pablo.
En Hechos capítulo 26, desde el versículo 4, y en muchas ocasiones Pablo tuvo que aludir a su testimonio, contarlo, aún estando encarcelado, teniendo que rendir cuentas ante reyes muy importantes de la época, y contaba tal cual sin omitir nada. En el versículo 4 de este Hechos 26, dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Él empieza a narrar aún desde su juventud. Y dice en el versículo 5, bueno, y la vida muchas veces de nosotros, lo visible de nosotros, lo conoce mucha gente. Nuestra familia, los vecinos, en fin, mucha gente. Y en el versículo 5 dice: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces él empieza a contar, esto era como hacer el balance de su vida. Piensa, bueno, quizás muchos lo conozcan y lo pueden contar también así como yo lo estoy contando. Si viniera otra persona y testificara de mí, él dice, bueno, seguramente van a decir, Pablo era esto. Pero él se centra en los principios fundamentales de lo que él era. Dice que era de una secta religiosa. Y después agrega que era fariseo. Entonces él no esconde nada de eso. Yo era de una secta y muy rigurosa. Y las sectas tienen eso. O sea, las sectas son un grupo cerrado, exclusivo de ellos. Las sectas no atienden a nadie. Si crees en esto, si crees en esto, y si no, no perteneces a nosotros. No es lo que Jesús vino a hacer. Murió por toda la gente y habla de un proceso. Por eso no le podemos cerrar las puertas a nadie que quiera comenzar un proceso. ¿Crees en esto? Si no crees en esto y haces esto, no perteneces acá. Esas son las sectas, grupos cerrados que obran mucho en lo externo. Y Jesús vino a cambiar fue nuestro corazón, todo lo de adentro, y lo de adentro sale y se muestra en lo externo. Pero ellos eran al contrario. Entonces ellos querían aparentar, y eso habla de los fariseos. Uno de los principios de un fariseo es la hipocresía. Entonces quieren por fuera vivir muy bien, ¿cierto? Pero juzgan a todo. Usted no, entonces es esto, y por eso son las sectas ahora, y por ahí tantas gentes viviendo religiosamente, pero sin ninguna motivación interna, que fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús. Y juzgan todo. Ellos son los jueces, no Jesús, sino ellos mismos. Usted no puede pertenecer acá, usted se vaya acá, echan a la gente a las iglesias por esto, por esto. Entonces eso no. Entonces él reconoce que era fariseo y que era de una secta. Dice, bueno, y toda la gente lo conoce. En el versículo 9, saltémonos al versículo 9, dice: yo ciertamente había creído mi deber, y ahí comienzan los deberes, y él está haciendo como su balance, contando su testimonio, que al fin de cuentas es un balance de su propia vida, lo que era, lo que es ahora, aun cuando estaba preso. Y comienza a decir, mi deber, y espero que todos nosotros, en nuestros balances, en nuestros testimonios, incluyamos nuestros deberes. Porque siempre incluimos nuestros derechos, siempre. Entonces en la Biblia dice esto, y el Señor no me lo ha dado. En la Biblia hay una promesa de esta, y el Señor nada que me lo da. Pero no nos cuestionamos nosotros mismos de nuestros deberes, si estamos cumpliendo los deberes o no. Y él, que era un fariseo,
que era de una secta muy rigurosa y cumplían todo lo que les enseñaban, dice en ese versículo: yo ciertamente había creído mi deber, o sea, que el deber de él en esa secta como fariseo era hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo contrario a lo que vino a hacer Jesús, ganarnos nosotros, a conformar su iglesia, después delegarles a la iglesia todo lo que debían de hacer. Pablo dice, iba en contra de todo. Todo lo que fuera en contra de Jesús, él lo hacía. Y lo cumplía muy bien. Ese deber que él tenía, dice en el versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Versículo 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces él creía que era su deber y lo cumplía rigurosamente. Lo que le habían enseñado a él, lo cumplía. Y ahí empezamos nosotros como a meternos en la historia y nos preguntamos cuáles son, si en nuestro balance están nuestros deberes, cuáles son y si los estamos cumpliendo. De hecho, la vida de nosotros, seguramente, si nosotros nos miramos en Pablo, podemos decir, así era yo. Ese es como mi testimonio, casi que literal es mi testimonio, así como el de Pablo. Yo era así. Yo nací en lo que me enseñaron mis padres, esto, y si no hace esto, no le teníamos el temor que ahora conocemos, sino un miedo a Dios. Entonces la gente le metía miedo, ¿cierto? Y mucha gente iba a la iglesia solamente por eso, y eran rigurosos en todo y siempre asistían a las reuniones, siempre. Pero no era un principio fundamental a lo que vino realmente a ser nuestro Señor Jesús. Entonces la pregunta es, ¿así era la vida de nosotros o sigue siendo así? Porque puede ser que el Señor nos esté hablando hoy. Yo todavía sigo así. Todavía creo en el sectarismo, soy hipócrita, soy fariseo, ¿cierto? Y eso lo cumplo muy bien. Me ocupo más de lo externo que de lo interno, en fin. Todo eso, Pablo después en la carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 13, dice que él era eso, pero que lo hizo por ignorancia. Y él perseguía a la iglesia, era injuriador de la iglesia, era blasfemador de la iglesia y hacía blasfemar a otros. Pero él dice, en resumidas cuentas, que lo hizo por ignorancia. Entonces la pregunta es, ¿somos ignorantes todavía o ya tenemos conocimiento de cómo es nuestro balance real? Después del versículo 12, él está ocupado en sus deberes, como él ya le dijo, yo creía que mi deber era este. Y en el versículo dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. La comisión de él era cumplir su deber y él siempre estaba dispuesto a hacerlo. Porque él creía, este es mi deber. Y en su mente siempre le decía, esto hay que hacer, esto hay que hacerlo. Y él lo cumplía muy bien y se va. Y ahí empieza el balance, no solamente de lo que era, sino de lo que va a comenzar a transformar la vida de Pablo. Y ahí qué bueno que sea el balance de nosotros, que contemos nuestro testimonio. Yo era esto. Porque podemos llegar al momento, yo todavía soy así. Pero qué bueno que digamos, yo era esto, pero mire cómo comenzó el Señor a transformar mi vida. Entonces Él no se queda solamente allí, si yo era esto, sino lo que soy. Versículo
13, ahí van a comenzar unos principios interesantísimos que esperamos que los tengamos nosotros o que los apliquemos a la vida de nosotros. Versículo 13, cuando a mediodía él estaba ocupado en sus cosas, haciendo sus deberes, lo que creía él que eran los deberes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Primer principio. Entonces, ahí comienza, no solamente decir lo que yo era y quedarnos ahí, no, pero yo sigo ahí, está ahí como intentando, sino que él va a comenzar a contar la transformación de su vida. Y esperamos que ese sea el caso de nosotros. Y lo primero que él ve es una luz. Y que bueno, que nosotros hayamos visto la luz. Porque cuando Pablo habla del sectarismo, del fariseísmo y todos los deberes que él cumplía rigurosamente, los hacía estando en las tinieblas. Era ciego, es que esto es lo que yo tengo que hacer, como muchos de nosotros, espero, éramos. Íbamos por donde quisiéramos ir, y es que esto es así, es que eso me enseñaron a mí, y todavía tenemos mucha gente que sigue aferrada a los principios equivocados que les enseñaron, y ahí se apegan siempre. Pero ahora Pablo dice, yo vi la luz. Y qué bueno ver la luz, que es la que alumbra el camino de nosotros, que vamos en tinieblas, tropezándonos siempre, aún cumpliendo deberes que no son, pero vamos tropezando, hasta que aparece el Señor, nos ilumina el camino, dice que va por el camino y vio la luz, porque muchos se quedaron en la primera parte. Fariseos de sectas, y nunca han visto la luz. Dios siempre va a hacer algo para iluminar el camino, para mostrarnos ese camino. Pero hay muchos que no lo ven. ¿Por qué? Porque están ocupados en todos sus deberes, los que creen que son los deberes, es que yo estoy haciendo bien. ¿Para qué luz? Si yo estoy cumpliendo bien mis cosas. La mente, el enemigo siempre está ahí trabajando en nuestra mente. Vas bien, ¿cierto? Él siempre está ahí. Y eso no lo creemos. Entonces, luz, pero ¿para qué si yo estoy haciendo las cosas bien? Pero ojo con esto, mire cómo sigue diciendo el texto. Vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que estaban conmigo, a los que iban conmigo. Entonces lo interesante del pasaje es que él reconoce que él vio la luz, porque hay gente que no la ve o no la quiere ver, que está ocupado en sus deberes equivocadamente. Voy bien, pero Pablo sí dice, yo la vi. Dice el texto que me rodeó a mí y a los que iban conmigo. O sea, que la luz es ¿para quién? Para todo el mundo. Y ahí equivocadamente las sectas no lo reconocen. Usted hace esto, es de acá. Jesús vino a salvar a quién? A toda la humanidad. No es una secta, es algo incluyente para todo el mundo, para todo el que quiera ver la luz, entrar a luz y caminar con la luz. Pero hay gente que no lo quiere. Pero Pablo dice, yo la vi. Nos rodeó a todos, pero yo sí la vi, los otros quizás no la vieron. Entonces la luz es para todos y ahí se ven los cambios entre las sectas y los principios de nuestro Señor Jesús. Después en el versículo 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, otro principio interesantísimo, es cuando uno cae a tierra, se postra, porque literalmente ellos se postraron en tierra cuando ven la luz y se postran. Pero una cosa es postrarse delante Jesús y otra cosa es tener la costumbre que quizás muchos de ellos tenían, incluyendo a Pablo,
de postrarse ante cualquier cosa, cualquier imagen. Nosotros venimos, muchos de nosotros, venimos de esas tradiciones, ¿cierto? De postrarse ante lo que sea. Dioses que no conocíamos, que simplemente no los escuchábamos simplemente y nos inclinábamos. O era también como la oportunidad de postrarse ante alguien para conseguir algo. No para cumplir deberes, sino para conseguir algo. ¿Qué será? Ellos seguramente estaban acostumbrados a hacerlo, a postrarse ante muchos dioses. Sabemos que hay un solo Dios, los otros son creación del ser humano, pero ellos se creaban muchos dioses y seguro se postraban delante de él. En este caso, bueno, un Dios más. Vamos a postrarnos a ver qué logramos conseguir. La diferencia está en lo que sigue a continuación. Dice, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Y ahí viene otra diferencia entre lo que piensa el mundo, lo que piensan las sectas, los fariseos. A nosotros, cuando hay una verdadera transformación, no solamente entramos, vemos esa luz resplandeciente que va a iluminar nuestro camino, nos postramos reconociendo a un Dios como el que tenemos y escuchando su voz. Porque hay unos que están tan ocupados que no escuchan, simplemente viven su vida así, viven postrados delante de imágenes y rogándole a dioses, comillas, que nunca les van a oír, que nunca van a responder. Y viven ahí de rodillas, pagan promesas, hacen muchas cosas ante dioses que no tienen ningún poder. La diferencia es escuchar la voz. Y él dice, yo oí una voz que me hablaba. ¿Por qué es interesante esto? Porque Dios, por medio de Jesús, viene y nos habla a todos, así como la luz es para todos, la palabra de Dios es para todos. Pero hay unos que la escuchan, alguno de nosotros quizás hoy está escuchando esto, dice, ¿por qué no vendría aquel? ¿Por qué no vendría aquella? Esa palabra es para, ¿y por qué no vino? Si la palabra es para cada uno de nosotros. Pablo puede haber dicho, no, yo estoy bien, yo voy bien, estoy cumpliendo mis deberes. Esa voz es para todos ustedes, ¿por qué no escuchan? Pero él dice, yo oí la voz. Entonces nosotros siempre estamos sacando pretextos para no escuchar a Dios. Algún pretexto vamos a tener. Siempre tenemos algo. Yo cumplo todas las cosas, yo soy bueno. Esa palabra que me están diciendo, hoy tocaron, vea, nosotros somos creyentes, venimos, mire, vamos a hacer mal. Eso es para el drogadicto, ¿cierto? Para los homosexuales, para los ladrones. Yo me mantengo aquí en mi casa, soy buen papá, soy buen hijo, en fin, trabajo, nunca le robo a nadie. Esa palabra es para cierto sector de personas. Entonces ahí rechazamos la palabra, cerramos los oídos y eso no es para mí. Yo estoy bien, pero Pablo dice, yo oí esa voz. Interesante esto, ¿no? Vamos a ir al capítulo 22, que allí en medio de los testimonios, y muchas veces nos puede pasar a nosotros, estamos contando el testimonio y lo contamos y de pronto alguna frase, alguna palabra que se nos quedó por ahí, ¿cierto? Se nos quedó una palabrita por ahí y en el capítulo 22 él está narrando todo esto, también lo está narrando en otra ocasión. Y hay unas palabras tan claves aquí que no las dice este testimonio ante el rey Agripa. Mire lo que dice el capítulo 22, versículo 9. Él ya relató más o menos lo que estamos diciendo aquí, pero llegamos a este versículo donde dice, y los que estaban conmigo
vieron a la verdad la luz y se espantaron. Pero mire lo que dice. Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. La Nueva Versión dice: los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. Entonces dice, yo sí la escuché, la voz de Dios. Ellos no, vieron la luz, inclusive se espantaron, se atemorizaron, pero yo sí la oí. Y ellos no la percibieron. Están en todas sus ocupaciones que no escuchan. Hay algunas cositas que la gente capta y todo, pero la voz de Dios, que es en esencia la Biblia, aquí está toda la narración de lo que Él quiere que escuchemos. Y a veces cerramos nuestros oídos a eso. O también la frase que nos echaron de cantaleta a todos, yo creo que todavía hay unos que todavía le dicen a usted por un oído le entra y por el otro igual sale. Así somos muchas veces. Entonces cerramos los oídos. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados en tantas cosas que son palabras, ¿para qué? ¿Para qué si yo estoy, comillas, bien? Yo estoy bien hasta hoy. Ojalá eso fuera nuestro testimonio, nuestro balance. Pero va a pasar algo mucho más trascendental en este balance de Pablo y en su testimonio. En el versículo 10 dice: y dije, ¿qué haré, Señor? Interesantísimo esto. Esta parte es trascendental en la reflexión de hoy. ¿Qué haríamos nosotros? Nosotros estamos cumpliendo supuestamente nuestros deberes bien, no conocemos a Jesús, se nos presenta a Él, nos llevan la palabra, en fin, y contamos todo esto, lo que hemos narrado, la luz, la voz de Dios, el postrarnos. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cuál sería nuestra decisión? ¿Y qué hizo Pablo? Cuando dice que haré Señor, cuando dice Señor, está reconociendo algo mucho más grande de lo que él estaba haciendo. A quien le estaba sirviendo, a quien estaba cumpliendo los deberes, lo hacía a un lado y dice, Señor, verdaderamente está reconociendo la grandeza del Dios que le estaba hablando, en el cual se estaba postrando, el Dios de la luz. Dice, Señor, la palabra Señor resume todo lo que es Dios en realidad. Si le queremos decir todo, admirable, consejero, príncipe para Dios, amor, todo lo que le podemos expresar, digámosle, Señor. Ahí está expresando Pablo todo por encima de todo lo que él pensaba antes, lo está poniendo a un lado y está diciendo, Señor, tú eres verdaderamente el Señor. Pero eso no lo dice cualquiera, solo dice cualquiera. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque el Señor no va llegando, y eso es lo que habla, decíamos ahora de los procesos, que nosotros no nos convertimos así, y el otro día ya estamos haciendo de todo. El Espíritu Santo estaba ahí convenciendo a Pablo. Juan capítulo 16, toda esa parte, pero en esencia el versículo 7 y 8 es donde dice que el Espíritu Santo, ¿cierto?, va a venir y nos va a convencer. Entonces Él está ahí en medio de Pablo. Ese es el Señor. Te está hablando Jesús. Póstrate, haz esto. Ese es el Espíritu Santo obrando en nosotros. No que lo repetimos tanto acá. No es una emoción de Pablo. ¿Sí será que esto? No, yo me acordé que mi papá alguna vez me dijo esto, o mi papá va a la iglesia, o mi hermana va a la iglesia, yo voy a ir a ver. Entonces actuamos a veces por emociones. No, fue un encuentro real de Pablo
con ese Jesús que le estaba hablando, y el Espíritu Santo se conecta inmediatamente y empieza a orar y decirle, hey, convéncete de esto, de esto, de esto. Y entonces no le decimos Señor simplemente porque el papá está al lado, hey, como hacían con nosotros. Arrodíllese, diga amén, conteste tal cosa. Y era uno como un robot, ¿cierto? Ya es personalmente nosotros. Es una relación personal. Pero lo interesante del pasaje es cuando él dice, ¿qué haremos si nosotros nos encontráramos con él? O si alguien nos dijera, vea, es que en esa iglesia le van a solucionar su vida. Llegaríamos y diríamos, ¿aquí qué van a hacer por mí? O si estuviéramos hablando literalmente con él, decíamos, Señor, ¿qué me das? Tú me estás hablando, creo que estoy haciendo bien las cosas. Te me presentaste aquí, yo estoy aquí postrado, veo una luz, oigo tu voz. ¿Qué me ofreces? Porque muchas veces nosotros llegamos a los caminos del Señor así. ¿Qué me irá a dar en esa iglesia? ¿Cómo me van a ayudar en esa iglesia? Jesús. Entonces yo empiezo a pedirle. Trascendental esto que dice Pablo. ¿Qué haré? ¿Cuántos de nosotros vinimos a los caminos del Señor diciéndole así? Señor, ¿qué haré? Y eso es decir, Señor, ¿cuáles son mis deberes? No cuáles son mis derechos. ¿A qué tengo derecho yo? Si yo acepto ser cristiano, ¿a qué tengo derecho? Entonces Jesús empieza, sí, venga mi hijo, siéntese aquí, le voy a dar una cátedra. Yo soy el Salvador, yo soy el proveedor, yo le doy todos los alimentos todos los días. No, acepto inmediatamente. Pero Pablo, en vez de decir, Señor, ¿qué me ofreces? Yo tenía, como fariseo, en la secta donde yo estaba, tenía muchos privilegios. Toda la gente me admiraba por los que eran de ellos. Lógicamente que los otros pobres a los que perseguía seguramente lo odiaban, pero su secta lo apreciaban, lo adoraban a él. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo todos los principios de la secta. Pablo tranquilamente pudo haber dicho, tú que me estás hablando tanto y tan bonito, ¿qué me ofreces? Que yo pueda cambiar la vida que yo tenía, donde vivía bien, y me voy a pasar acá. ¿Qué me ofreces? A ver, yo balanceo y tomo la decisión. No, él dice, ¿qué haré, Señor? Qué frase tan interesante, tan importante en la vida de un creyente. Y ahí está renunciando a sus derechos. Los pone por encima de sus deberes. Dice, ¿qué haré? Primero los deberes, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y eso es disponerlos en la mano del Señor. No sé si nosotros lo hemos hecho. En Hechos capítulo 9, cuando Lucas está aquí narrando la conversión de Pablo, la narración de Lucas, los textos que hemos estado narrando son palabras de Pablo narrando su testimonio. Aquí está Lucas narrando la conversión de Pablo cuando era Saulo. En el versículo 6 dice, él temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Jesús no le dijo, no, mi hijo, tranquilo, usted no tiene que hacer nada, como muchas veces explicamos nosotros el Evangelio. Y entonces usamos la palabra gratuidad, ¿cierto? No, todo eso es gratis, tranquilo. Y si en verdad Jesús fue a la cruz, nos salvó, pero se nos olvida que hay deberes. Y por eso es tan bonito el testimonio de Pablo, porque él mismo, ¿cierto? Dice, ¿qué voy a hacer yo?
Y Jesús le dice en ese versículo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No le dice, tranquilo, mijo, usted no tiene que hacer nada. Venga, tranquilo, entre y voy a comenzar un proceso con usted y le voy a ir indicando qué debe hacer. Y ahí empieza toda esa transformación de Pablo. Esa es en esencia, la vida de nosotros. Que se nos olvida muchas veces predicar de esto. Y quizás tenemos la mente en otro lugar. Siempre Dios está solamente para pedirle, solamente. No para decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué debo hacer yo? Y Pablo lo vivió en su vida, ¿cierto? Lo vivió personalmente. Él sufrió toda esta transformación, escribió todas las cartas que tenemos acá a la iglesia, enseñándole lo que él estaba viviendo, lo que él había experimentado. Y no se guardó nada. En los romanos, la carta a los romanos, por ejemplo, que en estos días predicamos acerca del capítulo 12, versículo 13, donde están los deberes que Pablo le envía a la iglesia de Roma, todos los deberes que tenían con Dios. Entonces tenemos deberes con Dios, ¿cierto? En nuestra relación personal con Él. Tenemos deberes, eso lo transmite los capítulos 12 y 13 de Romanos. Tenemos deberes con la iglesia. Al ser nosotros miembros de la iglesia, no de un templo, de la iglesia en general, pero nos puso en una congregación, tenemos deberes también con la iglesia. Tenemos deberes con las autoridades y se nos olvida, se nos vuela la paloma. Tenemos deberes con todos los seres humanos, sin ser sectarios, con todos, adentro de la iglesia y afuera de la iglesia. O sea, nuestro testimonio es acá adentro y afuera igual. Tenemos que ser de buen testimonio aquí y allá. Todos esos deberes están resumidos en capítulos 12 y 13 y de pronto vamos a ver 2 o 3 versículos a continuación en los capítulos 14 y 15, que todo eso resume no solamente para los romanos, sino para todos los creyentes. Todos nuestros deberes, y Pablo no se guarda nada. Y no solamente en la carta a los romanos, en todas las cartas expresa según la necesidad de cada iglesia, le iba transmitiendo en sus cartas: ustedes tienen estas debilidades, les falta esto. A la iglesia de Éfeso, bueno, a usted le falta esto, ¿cierto? A la iglesia de Galacia, a usted le falta esto, y todo se lo transmitía. Sino que en la carta a los romanos se resume muy bien en esos 4 capítulos todos los deberes que tenemos. Y Pablo, vamos a ir a Romanos y ver 1 o 2 versículos. Porque Pablo, después de ser perseguidor de la gente, que ya lo narramos aquí en estos pasajes del libro de los Hechos, cómo perseguía a la iglesia, creyendo que estaba cumpliendo sus deberes. Mire la transformación solo con 2 o 3 versículos, como él expresa esto acá en esta carta. Y dice en el capítulo 14, por ejemplo, dice el versículo 1: reciban al débil en la fe. El que era perseguidor de la iglesia, que no consentía nada en contra de su secta, de él como fariseo, ahora dice: reciban a todos los que son débiles en la fe. Dice, y está hablando de personas con fe, o sea, creyentes, que Dios nos dio una medida de fe a todos. Nos llama y nos da una medida de fe. Esta es la fe que tú necesitas. Y no me estés pidiendo todos los días: aumenta mi fe, porque esa fe que yo te doy te sirve para todo. Pero
hay personas débiles, ¿cierto? Que no han sido todavía ejercitados en su fe, se quedan ahí y se quedan todavía con principios como Pablo. Si esa fue la vida de nosotros, todavía tenemos principios sectarios o de fariseos. Entonces todavía nos cuesta muchas veces asimilar cosas, y todo este pasaje de el capítulo 14 habla solamente de las comidas. Entonces hay gente que no, yo no puedo comer esto. Entonces ahí mismo, ¿qué hacía un fariseo? Por ejemplo, Pablo en su vida anterior decía: usted no quiere comer esto o está comiendo esto, ya no, se sale de la iglesia. Si va a comer esto, se sale, porque eso es y aquí mire la transformación que hace. Reciban al débil en la fe, no para contender sobre opiniones, y ahí comienza a decir el que come esto, y todos. Entonces nosotros muchas veces hacemos burla, en este caso de la comida, por ejemplo, del que se come su hamburguesota, con esta hambre, cuando será ahorita más tarde, su hamburguesota con papitas a la francesa, un bongao y una Coca-Colota bien grande, y en la otra mesa estaban con un bol lleno de, ¿cierto?, de cosas que no nos gustan mucho, de ramas, de las que te gustan a ti, ¿no? ¿Cierto? ¿De qué? Brócoli, apio, y bueno, y nos burlamos de eso. Vean este tambor. Y así son las sectas. Usted no come esto, aquí se hace esto. Y mire cómo se transforma toda la vida de Pablo, y se reciban al débil. No empiecen a decir, porque él da gracias por lo que está comiendo. Yo doy gracias por lo que como. Y Pablo tuvo experiencias acerca de la comida, donde el Señor le dice: mate, come, mi hijo, que yo bendije todos los alimentos. Sino que tenemos que guardar las proporciones, ¿cierto? No exagerarnos en las cosas. En el capítulo 15, para terminar, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Transformación de Pablo, que debía ser la transformación de nosotros. Nosotros deberíamos de soportar a toda la gente, a todos. No es que yo soy el parcero de esto, que piensa lo mismo que yo, come lo mismo que yo, hace lo mismo que yo, es hincha del mejor equipo, igual que yo, en fin, ¿cierto? Pero dice, nosotros debemos de soportar, los que somos más fuertes, los que hemos sido ejercitados en nuestra fe y estamos ahora más sólidos, debemos de soportar las flaquezas de los más débiles. Para eso estamos nosotros. Y esa fue la transformación de Pablo, un tipo que perseguía a los demás. Ahora dice: reciban a los débiles, soporten las flaquezas de todos ellos. Dice: y no agradarnos a nosotros mismos. Uno de los principios del sectarismo y de los fariseos era eso, la grandeza de ellos mismos. ¿Recuerdan la oración del fariseo y el publicano? Que está por ahí en el Evangelio de San Lucas. Que yo no soy, orando delante de Dios, yo no soy como este, oro, diezmo, ayuno. Ese era agradarse a Él, ¿cierto? Pero ahora ya no, no es agradarnos a nosotros mismos, no recibir al débil en la fe, soportar. ¿Por qué la gente se va de las iglesias? Por esto, que se creen más que los otros, porque no soportan la flaqueza de un pastor, la debilidad de un líder, el error de alguno de la congregación. Entonces me voy de aquí. Entonces ahí empiezan los sectarismos, ¿cierto? Este debía ser nuestro verdadero balance. Pablo dice en Hechos capítulo 20, versículo 35, es más bienaventurado dar que recibir. Por ejemplo, la cuestión del dar. La carta de los Romanos
habla que debemos de pagarle todos los tributos a todo, a las autoridades, a la iglesia, a todo el mundo, ¿cierto? Debemos de abundar en todo. Ahí están todos nuestros deberes. Nuestros deberes son en todas las áreas. Nuestros deberes en la economía, en nuestras relaciones con Dios, con los demás, en el comportamiento dentro y fuera de la iglesia, en todas partes. Son deberes que debemos de cumplir nosotros. Y Pablo lo hizo y nosotros lo deberíamos hacer. Sino que a veces se nos olvidan nuestros deberes por estar luchando, entre comillas, por nuestros derechos.